¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y comiquera del Miyagiverse. Listos para desmenuzar el futuro y agárrense, nunca mejor dicho, esos cinturones negros, porque hoy vamos a hablar precisamente de todo lo que debes de saber antes de ver la película de Karate Kid Leyendas. Sí, amigo, siendo sinceros, esa película que nadie pidió, pero a final de cuentas ya la tenemos a unos días de estrenarse. Así que antes de que te lances a comprar tu boleto y a comprar tu nuevo kimono, es mejor que revises estas tres cosas de lo que debes de saber antes de ver la película de Karate Kid, para que al final de cuentas decidas si mejor ir al cine o mejor no. Así que comenzamos, parte 1, la fusión. ¿Qué? A ver, cuando piensas en Karate Kid, ¿qué se te viene a la mente? Daniel-san, el señor Miyagi, Cobra Kai, ¿verdad? Y si te digo que el universo está a punto de hacer Hadouken. Exacto, mis queridos padawans de las artes marciales cinematográficas, dado que la primera razón es la unión del actor Ralph Macchio con el maestro Jackie Chan. Sí, oyeron bien, Daniel LaRusso, el original, contra el señor Han del remake de la película de Karate Kid del 2010. Y la verdad, seamos honestos, cuando anunciaron esto, mi primera reacción fue una mezcla de no manches, ¿y en qué estás pensando, Sony? Es como si McDonald's y Burger King decidieran hacer una hamburguesa juntos. Puede ser algo bastante épico o un desastre total. Dado que, amigo, Karate Kid, la original de 1984, es un pilar de la cultura pop, la cual tuvo una taquilla de $100 millones en su momento, que ajustado a la inflación hoy sería más o menos como unos $300 millones. Sí, realmente una barbaridad para una película básicamente sencillita de un adolescente con problemas de bullying. Y claro, después tuvimos esas secuelas un tanto olvidables, seamos sinceros. Aunque a mí la 2 sí me gustó y me trae buenos recuerdos. Y luego en el 2010 nos llegó el remake precisamente con Jaden Smith, el hijo del que da las cachetadas, ya saben quién, y Jackie Chan, que recaudó la cantidad de $350 millones a nivel mundial. Así que realmente no le fue nada mal. Y aquí el maestro Jackie Chan le dio al señor Han, digamos, su propio toque personal, mucho más acrobático y menos filosófico y menos zen, y hasta un poquito más pragmático. Y hasta ahí, amigo, al menos para mí parecía que eran universos separados, pero la verdad es que ya no. Dado que, amigo, Sony, en su infinita sabiduría, obviamente estoy siendo sarcástico, Sony ha decidido que estos dos mundos colisionen. Y aquí la pregunta sería ¿cómo? Pues ni idea, será una especie de multiverso Miyagi, dado que, amigo, las posibilidades son tan amplias como una lista de enemigos de John Wick. Pero para mí la pregunta más importante sería si funcionará esta mezcla, dado que el actor Ralph Macchio, mal que bien, ha estado haciéndola bastante bien con su serie en Cobra Kai, dado que nos ha demostrado que realmente Daniel LaRusso todavía tenía mucho que ofrecer. Y bueno, Jackie, pues obviamente es Jackie Chan, una leyenda viviente. Por lo que, amigo, yo deseo y espero que realmente la química se dé y esta mancuerna de grandes actores funcione. Y, amigo, si te está gustando este video, no olvides de darle like y suscribirte, que eso nos ayuda mucho. Gracias por el apoyo. Pasemos a la parte 2. El peso de la nostalgia y el fantasma de Cobra Kai. Y ahora, amigos, antes de que salgan corriendo a practicar patadas de la grulla, obviamente vamos a poner los pies en la tierra. Primero que nada, seamos un tanto realistas, dado que cuando Hollywood dice que va a ser un reboot, una parte de nuestra alma cinéfila empieza a temblar, y no precisamente de emoción. Dado que, amigo, la serie de Cobra Kai, admitámoslo, nadie esperaba su éxito. Porque para la gente se acordará precisamente que esta serie empezó precisamente aquí en YouTube y ya después la compró Netflix. Y realmente en ese momento las expectativas eran bastante bajas, y obviamente ya después de millones y millones de usuarios y de vistas ahí en Netflix,
Obviamente la carrera de estos grandes actores resucitó al grado que hasta nos hizo replantearnos si realmente Johnny Lawrence era el héroe de la película de Karate Kid, y además se continuó y fue creciendo poco a poco el éxito en las demás temporadas de la serie de Cobra Kai, y realmente ya es una serie bastante querida por el público. Y además no podemos olvidar esa tendencia de Hollywood de la necrofilia de las franquicias, dado que a veces sí salen bien, como pasa con Top Gun Maverick precisamente, pero a veces sale bastante mal, como pasó con Terminator, Dark Fate o Indiana Jones y el Día del Olvido. Dado que, amigo, a veces la nostalgia no es precisamente suficiente para llevar a las masas al cine. Por lo que, amigo, a mí me da la espina de que esta película más o menos en taquilla le va a ir más o menos bien, porque creo que tiene un suficiente, digamos, número de personas que son fan tanto de la serie de Karate Kid como de las películas clásicas de Karate Kid. Así que a final de cuentas no creo que le vaya a ir tan mal, pero sí me parece que va a ser un tanto difícil honrar a los dos legados, en este caso a la de las películas clásicas de Karate Kid y a la película de Karate Kid del 2010 de Jackie Chan, y además hacer un poquito el homenaje a la serie de televisión de Cobra Kai. Ahora sí que, amigos, si lo logran sería una hazaña digna del mismísimo Miyagi. Y de ahí pasemos a la parte 3. ¿Y qué demonios vamos a ver en esta película? Pues, amigo, el título ya nos dice y nos da una pista, precisamente el título de Leyendas en plural. Esto sugiere que se centra no únicamente en Daniel San o en el señor Han, sino quizás más bien en un rol más como mentores para una nueva generación. Dado que, amigo, el director es Jonathan Ed Weasley, conocido por series de televisión como Ed of the Fucking World y I Am Not Okay With This. Que esto nos da una pista bastante interesante, porque estas series tienen un tono un tanto peculiar, digámoslo así, que son oscuras con humor negro y centrado principalmente en jóvenes desubicados. Así que, amigos, si trae esa sensibilidad a Karate Kid, podríamos tener algo realmente diferente. Porque, amigos, sin duda la idea precisamente del mentor, y ahorita en este caso van a ser dos mentores, obviamente en esta franquicia ya la hemos visto millones de veces. Así que para mí, en este caso, más bien lo más importante sería la ejecución. Si logran que este nuevo chico realmente nos importe, si la química se da entre Ralph Macchio y Jackie Chan. Y obviamente llenar un poquito de referencias tanto de la serie de Cobra Kai como de las películas clásicas de Karate Kid, las de los 80s y la del 2010 de Jackie Chan precisamente. Pero desafortunadamente hay el riesgo, como siempre, de que esto se convierta a final de cuentas en una especie de Frankenstein cinematográfico, algo que, digámoslo así, ya nos tiene medio acostumbrados, en este caso la productora de Sony, que la verdad, siendo sinceros, no tiene muy buen récord en películas que digamos. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios, y también te recomiendo este video con la crítica del Eternauta, lo bueno, lo malo y lo renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.